Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a esta cápsula complementaria de Brevísimo. Debido a la importancia y a los buenos comentarios que hemos recibido sobre el programa sobre Felisberto Hernández, quisimos hacer esta cápsula complementaria, también de la mano del maestro Juan David Bonilla, para comentar dos textos más de Felisberto Hernández. El primero, el cual escucharemos en su versión completa, es un cuento titulado Muebles el Canario, y del que oiremos también un comentario de nuestro invitado. La propaganda de esos muebles me tomó desprevenido. Yo había ido a pasar un mes de vacaciones a un lugar cercano y no había querido enterarme de lo que ocurriera en la ciudad. Cuando llegué de vuelta, hacía mucho calor y esa misma noche fui a una playa. Volví a mi pieza más bien temprano y un poco malhumorado por lo que me había ocurrido en el tranvía. Lo tomé en la playa y me tocó sentarme en un lugar que daba al pasillo. Como todavía hacía mucho calor, había puesto mi saco en las rodillas y traía los brazos al aire, pues mi camisa era de manga corta. Entre las personas que andaban por allí en el pasillo, hubo una que de pronto me dijo, «Con su permiso, por favor». Y yo respondí con rapidez, «¿Es de usted?». Pero no solo no comprendí lo que pasaba, sino que me asusté. En ese instante ocurrieron muchas cosas. La primera fue que, aun cuando ese señor no había terminado de pedirme permiso, y mientras yo le contestaba, él ya me frotaba el brazo desnudo con algo frío que no sé por qué creí que fuera saliva. Y cuando yo había terminado de decir «¿Es de usted?», ya sentía un pinchazo y vi una jeringa grande con letras. Al mismo tiempo una gorda que iba en el otro asiento decía «Después a mí». Yo debo haber hecho un movimiento brusco con el brazo porque el hombre de la jeringa dijo «Lo voy a lastimar, quieto, quieto». Pronto sacó la jeringa en medio de la sonrisa de otros pasajeros que habían visto mi cara. Después empezó a frotar el brazo de la gorda y ella miraba operar muy complacida. A pesar de que la jeringa era grande, solo echaba un pequeño chorro con un golpe de resorte. Entonces leí las letras amarillas que había a lo largo del tubo. Muebles el Canario. Después me dio vergüenza preguntar de qué se trataba y decidí enterarme al otro día por los diarios. Pero apenas bajé del tranvía pensé, no podrá ser un fortificante. Tendrá que ser algo que deje consecuencias visibles si realmente se trata de una propaganda. Sin embargo, yo no sabía bien de qué se trataba, pero estaba muy cansado y me empeciné en no hacer caso. De cualquier manera, estaba seguro de que no se permitiría dopar al público con ninguna droga. Antes de dormirme pensé que a lo mejor habrían querido producir algún estado físico de placer o de bienestar, qué sé yo. Todavía no había pasado al sueño cuando oí en mí el canto de un pajarito. No tenía la calidad de algo recordado ni del sonido que nos llega de afuera. Era anormal, como una enfermedad nueva. Pero también había un matiz irónico, como si la enfermedad se sintiera contenta y se hubiera puesto a cantar. Esas sensaciones pasaron rápidamente. Y enseguida apareció algo más concreto. Oí sonar en mi cabeza una voz que decía «Hola, hola, transmite difusora El Canario. Hola, hola, audición especial, las personas sensibilizadas para estas transmisiones», etcétera, etcétera. Todo eso lo oía de pie, descalzo, al costado de la cama y sin animarme a encender la luz. Había dado un salto y me había quedado duro en ese lugar. Parecía imposible que aquello sonara dentro de mi cabeza. Me volví a tirar en la cama y por último me decidí a esperar. Ahora estaban pasando indicaciones a propósito de los pagos en cuotas de los muebles El Canario y de pronto dijeron «Como primer número se transmitirá el tango». Desesperado, me metí debajo de una cobija gruesa. Entonces oí todo con más claridad, pues la cobija atenuaba los ruidos de la calle y yo sentía mejor lo que ocurría dentro de mi cabeza. Enseguida me saqué la cobija, empecé a caminar por la habitación
Esto me aliviaba un poco, pero yo tenía como un secreto empecinamiento en oír y en quejarme de mi desgracia. Me acosté de nuevo y al agarrarme de los barrotes de la cama volví a oír algo, eso del tango con más nitidez. Al rato me encontraba en la calle, buscaba otros ruidos que atenuaran al que sentía en la cabeza. Pensé comprar un diario, informarme de la dirección de la radio y preguntar qué habría que hacer para anular el efecto de la inyección. Pero vino un tranvía y lo tomé. A los pocos instantes el tranvía pasó por un lugar donde las vías se hallaban en mal estado y el gran ruido me alivió de otro tango que tocaban ahora. Pero de pronto miré para adentro del tranvía y vi otro hombre con otra jeringa. Le estaba dando inyecciones a unos niños que iban sentados en asientos transversales. Fui hasta allí y le pregunté qué había que hacer para anular el efecto de una inyección que me habían dado hacía una hora. Él me miró asombrado y dijo: «¿No le agrada la transmisión?» «Absolutamente. Espera unos momentos y empezará una novela en episodios». «Horrible», le dije. Él siguió con las inyecciones y sacudía la cabeza haciendo una sonrisa. Yo no oía más el tango. Ahora volvían a hablar de los muebles. Por fin el hombre de la inyección me dijo: «Señor, en todos los diarios ha salido el aviso de las tabletas El Canario. Si a usted no le gusta la transmisión, se toma una de ellas y pronto... Pero ahora todas las farmacias están cerradas y yo voy a volverme loco». En ese instante oí anunciar: «Y ahora transmitiremos una poesía titulada Mi sillón querido, soneto compuesto especialmente para los muebles El Canario». Después el hombre de la inyección se acercó a mí para hablarme en secreto y me dijo: «Yo voy a arreglarle su asunto de otra manera. Le cobraré un peso porque le veo cara honrada. Si usted me descubre, pierdo el empleo. Pues a la compañía le conviene más que se vendan las tabletas». Yo le apuré para que me dijera el secreto. Entonces él abrió la mano y dijo: «Venga, venga, el peso». Y después que se lo di, agregó: «Dese un baño de pies bien caliente». Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Bueno, Muebles El Canario es un cuento muy interesante de Felisberto Hernández porque se adelanta mucho a su época y si lo leemos ahora nos puede causar un gran asombro por su contexto, por su actualidad. Trata sobre la publicidad, lo que hace la propaganda, y ahora que estamos tan saturados también, que nos sentimos abrumados muchas veces con tanta información. Este cuento es maravilloso porque hace tanto tiempo Felisberto Hernández ya había retratado lo que ahora vivimos. Siempre que hablamos de ciencia ficción nos podemos referir al hombre invisible, a la máquina del tiempo, viaje al mundo en 80 días, viaje al centro de la Tierra, entre otros, pero aquí en América Latina Felisberto Hernández hace mucho tiempo, desde el siglo pasado, escribió este cuento maravilloso, Muebles El Canario, que se adelanta bastante a su época. Trata sobre un personaje al que en un tranvía le inyectan una sustancia con una jeringa y él pues queda muy asustado, pero en un momento no comprende de qué se trata. Pero luego lee que en la jeringa había un letrero que decía Muebles El Canario. Entonces él se va muy preocupado, pero cuando llega nuevamente a su lugar donde se hospedaba a descansar, comienza a sentir una sensación muy diferente. Comienza a sentir sonidos en su cabeza, por ejemplo un anuncio publicitario. Entonces esto en realidad uno no sabe cómo se le ocurrió en ese tiempo, ¿cierto? Entonces dice que comienza desde el interior a sentir estas palabras. Hola, hola, transmite difusora El Canario. Hola, hola, audición especial. Las personas sensibilizadas para estas transmisiones, etcétera, etcétera. Entonces unas largas propagandas seguían en su cabeza. Entonces él comenzó con un desespero muy impresionante. Y él dice que comenzó a salir a dar un paseo, comenzó a ir a buscar lugares donde fuera mayor el tumulto, donde fuera mayor la congestión para tratar así, por así decirlo, de invalidar esas voces que sentía y que lo estaban atormentando. Porque luego también dice que ya en el programa, luego ya dice que también hasta comenzaron a poner tangos, fuera de eso.
Y luego él preocupado porque era un programa y cada cierto tiempo seguían haciendo la publicidad de Muebles El Canario. Y él sentía esa voz y lo estaba atormentando, lo estaba ya colapsando. Y luego va nuevamente a ver si encontraba, se sube nuevamente a un tranvía para mirar si encuentra a los que tenían estas inyecciones y les dice, venga, por favor, ¿cómo hago para ya dejar este sonido que es que ya no puedo más? Y le dice, no, espera un momento, luego viene otro programa muy interesante, una novela, vienen diferentes episodios que le van a gustar mucho. Entonces, no, él estaba desesperado, le dice, no, venga, colabóreme, ¿qué se puede hacer para ya dejar de sentir estas voces? Y él le dice, señor, en todos los diarios ha salido el aviso de las tabletas. O sea que ellos mismos sacaron unas tabletas para apagar, por así decir, esos anuncios y los efectos de esa inyección. Ellos mismos crearon, no solo crearon la enfermedad, también crearon, como se dice, el remedio. Entonces, él le decía, no, pero venga, ¿cómo hacemos? Ya estoy desesperado, no aguanto más. Y él decía, no, espere, ahora transmitiremos una poesía titulada Mi sillón querido. Es un soneto compuesto especialmente para los Muebles El Canario. Entonces, mire que es un lenguaje muy divertido, muy fluido, pero que ahí está haciendo una crítica muy grande. Entonces él le insiste, no, por favor, colabóreme, yo ya no quiero sentir más esto, no quiero tener esta sensación de todo este tedio que me está causando la publicidad, la propaganda que ustedes me incorporaron. Entonces le dice, bueno, vamos a arreglar eso de otra manera, le voy a cobrar $1. Y fuera de eso le dice que porque le veo cara honrada, o sea, de una manera muy divertida. Entonces él le dice, pero no le vaya a decir a nadie, porque él le dice que la compañía prefiere que se vendan las tabletas. A ellos les conviene más que se vendan las tabletas. Entonces mire que es algo muy actual con lo que vivimos en nuestros días. Entonces le dice, bueno, le voy a dar la solución, pero cuidado, no le diga a nadie porque a la compañía le conviene más que las tabletas se vendan. Y entonces, bueno, le dijo, bueno, pásame pues el peso y después le dice, bueno, este es el remedio, dese un baño de pies bien caliente. Y así termina el cuento. Entonces mire, la solución era muy fácil, pero crearon mediante todo un programa de mercadeo, de publicidad, de propaganda, algo para manipular a las masas, ¿cierto? A las personas. Entonces, este cuento me sorprende siempre, porque es que es tan vigente, tan actual, y lo narra de una manera muy divertida, porque es que algo muy interesante de Felisberto Hernández que no habíamos hablado también es el humor. El humor es fundamental en la obra de Felisberto, por eso él ha sido un gran referente para grandes escritores como para Cortázar, por ejemplo. Onetti también se refería mucho a la obra de él, y ahora en nuestros tiempos también hay escritores que tienen su influencia. Por ejemplo, recuerdo en este momento tengo presente la obra de David Betancourt, un escritor, un cuentista que siempre hace referencia a Felisberto y habla mucho sobre el estilo y cómo también lo ha incorporado en sus cuentos, en sus obras, a través del humor, de la ironía, pero a través de esa fluidez también. Ahí se pueden contar cosas muy profundas. Mira, hay una manera muy divertida de contar, pueden narrar cosas muy profundas. No tiene que ser siempre con la solemnidad, con la seriedad que pensamos siempre que para contar algo importante debe ser algo muy serio para unos pocos, sino que a través de ese lenguaje. Y es más, cuando hay un dominio técnico perfecto, parece que fuera más fácil escribir o hacer algo, pero es por ese dominio técnico tan grande que hay que parece más, eso precisamente le da esa fluidez. Entonces, muchas veces hay obras muy fluidas que parecen sencillas, pero en realidad hay un trabajo técnico muy grande, pero ese trabajo técnico es el que hace que parezcan fáciles, ya sea de leer o de escribir incluso, pero lo que hay es un trabajo y un dominio técnico perfecto. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. En segundo lugar, escucharemos un comentario de nuestro invitado sobre un cuento de Felisberto Hernández, el cual no escucharemos, pero que los invitamos a todos ustedes para que vayan a leerlo o a escucharlo. Nos referimos a un cuento titulado El balcón. El balcón es uno de los cuentos también más representativos de Felisberto Hernández. Nos habla sobre la vida que pueden tener los diferentes objetos inanimados, pero Felisberto Hernández en su escritura les da esa característica de seres sintientes también,
de seres que se alegran, que sufren, que se preocupan, que muchas veces es algo también fantástico que ocurre en su narrativa, cosas que podrían parecernos como no posibles, pero que él con una naturalidad increíble las incorpora y a través de una técnica magistral nos incorpora en esa historia y nos crea toda esa atmósfera donde es lo mismo, puede ser una silla, puede tener vida, en este caso un balcón tiene vida. Entonces un pianista se hospeda por algunos días en una casa donde hay una muchacha que vive ahí también y lo invita el papá, un anciano, se acerca a un concierto del pianista, que es el protagonista, se acerca y le dice que ojalá mi hija pudiera asistir y pudiera venir. Y entonces, como ella no podía ir, él va. Y esa muchacha tiene una relación muy maravillosa con el balcón. Se mantiene todo el tiempo en el balcón. Y el balcón parece que tuviera vida porque en algún momento hay cierta conexión entre ellos dos, entre el pianista y la hija del anciano, y sucede que el balcón se lanza paradójicamente. El balcón se lanza porque a lo mejor tuvo un disgusto muy grande por esa conexión que hubo entre ellos dos. Acá se habla también de puertas contiguas, que es algo muy común en la obra de Felisberto, y uno ve que Cortázar adoptó también de habitaciones contiguas ese mundo, como el cuento La puerta condenada, Casa tomada. Y La puerta condenada de Cortázar es un cuento también maravilloso que sucede en un hotel de Montevideo precisamente. Y Enrique Vilamatas, a través de ese cuento de Cortázar, escribe su novela Montevideo. Y con este cuento encontré muchas relaciones, sobre todo con El balcón. Cuando leí este cuento y después de leer la novela Montevideo dije, Cortázar habla mucho de habitaciones contiguas, aquí habla de puertas, de cuartos contiguos unos de otros, y Cortázar siempre está hablando también mucho. En su narrativa es muy común este elemento que podría ser una influencia de Felisberto Hernández. Y Montevideo, la novela de Enrique Vilamatas, precisamente tiene también, a través de un cuarto contiguo que sucede, la novela se desarrolla en un hotel en Montevideo, en un viaje que tiene el personaje, encontramos la araña. En un momento encontramos una araña también que entra en escena. Entonces yo creo que la literatura es ese diálogo que siempre está, ¿cierto? Está presente con esa intertextualidad, esa metaliteratura que siempre está hablándonos, siempre hay elementos comunes. Entonces vemos la literatura como ese diálogo. Ese diálogo, recuerdo en un ensayo de Günter Grass, donde habla del contenido y la forma. Y ahí dice que el contenido es el inevitable rebelde, que es el pretexto para la forma. Entonces, después de ver todo esto, todas estas conexiones que encontramos entre los escritores y en el arte en general, uno dice lo que nos va quedando y lo que va quedando es la forma, ¿cierto? El contenido a lo mejor vemos desde las tragedias griegas, después pasamos también por Shakespeare, Cervantes, todo lo que han dicho, todo está dicho, ¿cierto? Nos queda jugar con la forma. Cada autor, cada escritor hace suyo un estilo, lo incorpora y juega a partir de ahí con los elementos que viven. Ellos incorporan todo lo que viven en su obra, ¿cierto? Ya sea a través de la escritura, en la literatura, de los sonidos, con la música o la pintura, pero siempre están jugando con la forma. Entonces vemos un diálogo, siempre una conexión acá. Entonces, y no solo en esto, siempre podemos encontrar un diálogo muy grande si vamos a hablar de música y literatura y de todos los temas, porque es muy amplio este universo. Entonces, ¿qué nos queda? La forma, como decía Günter Grass. Con esto entonces terminamos esta cápsula complementaria dedicada a 2 cuentos más del escritor uruguayo Felisberto Hernández. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.